Hola a todos, mi nombre es Luciano Argenreder. Este es un problema que vamos a hacer que forma parte de la ayudantía 4. El problema lo que nos plantea es que tenemos un tanque, un embalse con un líquido rosero que descarga en un lago que tiene una densidad Rho. Se nos dice que el líquido rosero tiene mayor peso que el del lago, asumimos que es agua. Adicionalmente, esta descarga está tapada por un tapón de forma cilíndrica, como vemos acá. También se nos dice que la sección transversal de la descarga es un cuadrado de lado A, y se nos dan como datos el diámetro del tapón, y adicionalmente las variables que nos vinculan la geometría de la descarga con la altura a la que se encuentra el lago, la superficie libre del lago y la altura de la superficie libre del embalse. Lo que nos plantea que tenemos que hacer, en primer lugar, es obtener un volumen equivalente útil para calcular la acción del fluido del estanque sobre el cilindro. Posteriormente vamos a tener que hacer lo mismo, pero con el agua del lago, y adicionalmente hacer un balance de fuerzas para determinar la resultante total, y finalmente calcular el valor de L necesario para, para el cual esta descarga se destapa. Para ello, arrancando por el punto A, para determinar la resultante del fluido de densidad Rho sobre el tapón cilíndrico, lo que hacemos está presentado acá. Para construir este tipo de volúmenes equivalentes, lo que vamos a hacer es, por un lado, considerar cómo son las fuerzas de presión sobre la superficie de nuestro cilindro, ¿no? Entonces lo que tenemos, considerando cualquier punto de contacto entre el fluido rosero y Rho, lo que vemos es que, recordando que las fuerzas de presión van a ser perpendiculares a nuestra superficie, vemos que, por ejemplo, en un punto por aquí, la resultante va a tener una dirección en este sentido, pasando por el centro de nuestro cilindro y entrando perpendicularmente por la superficie de contacto. En el punto más bajo vamos a tener que es completamente vertical, y en un punto del otro lado vamos a tener de la misma manera una dirección radial en esa resultante. Si vemos bien, las componentes del lado izquierdo, las componentes horizontales, tienen un sentido de izquierda a derecha, y las componentes horizontales del lado derecho, digamos, considerando que dividimos este círculo por mitad por el punto más bajo, las de este lado tienen una dirección de derecha a izquierda. Entonces, las componentes horizontales en este caso se van a cancelar. Lo mismo sucede en la parte en la que el cilindro está en contacto con el lago, donde las resultantes ejercidas de este lado, de la mitad hacia la izquierda, se cancelan con las de la mitad hacia la derecha. Entonces, no tenemos componentes horizontales debido a esta especie de simetría que existe en el problema, y solo vamos a tener componentes verticales. Entonces, la acción del fluido rosero sobre el tapón, que ya sabemos que va a tener dirección vertical ascendente, porque todas las pequeñas fuerzas que tenemos aplicadas aquí todas sus componentes tienen una dirección vertical ascendente. La vamos a obtener a esa fuerza resultante a partir de la construcción de este diagrama de volúmenes equivalentes. Y para construir este diagrama, lo que hacemos es considerar la presión en todos los puntos de contacto entre el tapón y nuestro líquido de densidad Rho0. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el punto más bajo, nuestra presión va a ser igual a gamma 0, digamos, Rho0 por la gravedad, por una distancia que va entre la posición del punto y esta altura, ¿no? L más H. Lo que vamos a hacer para la construcción de ese diagrama es ir proyectando estas presiones en una superficie horizontal, como por ejemplo cualquier plano horizontal que tengamos, ¿no? Entonces, en este caso, como sabemos que todos los puntos en esta superficie de contacto van a tener una presión igual a gamma 0 por la altura entre esta línea y la posición del punto, podemos ir construyendo el diagrama de esta manera, como se ve acá. Acá lo que indiqué con líneas son, de alguna manera representa la presión en cada uno de esos puntos, sería la longitud de esta línea por gamma 0. Entonces, si uno hace eso para todos los puntos de esta superficie de contacto,
e integra eso, va a tener una superficie como la que se presenta acá, un área como la que se presenta aquí, que tiene una parte que es componente del perímetro del círculo y llegan hasta la altura de L más H. Haciendo esto para toda la superficie del cilindro, recuerden que tiene una dimensión A hacia atrás, lo que tenemos es este diagrama, cuyo volumen es útil para calcular la resultante vertical que ejerce la fuerza, que ejerce, perdón, el fluido rosero sobre este cilindro, ¿no? Entonces, finalmente esa resultante vertical va a ser el peso de este diagrama. El punto 2 nos plantea que hagamos lo mismo que hicimos hasta aquí, obtener un diagrama cuyo volumen nos permita calcular la acción del lago esta vez sobre el cilindro. De ese modo, bueno, acá está un poco lo que sería finalmente la resultante en el caso anterior. En el caso del lago vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a tener una primera consideración. Esa primera consideración es, analicemos primero lo que sucede desde desde la mitad del círculo hacia arriba. En ese caso, como hicimos antes, podemos ir viendo la presión en cada punto y vemos que la presión en cada uno de esos puntos va a ser igual a gamma, el gamma del lago, por las alturas que van entre la superficie libre y la posición de los puntos. Haciendo eso, vemos lo que tenemos aquí, ¿no? Acá estas líneas, lo mismo que antes, sirven para representar la presión en cada uno de esos puntos, y si uno hace el integral de todas esas líneas, obtiene un área como la que está presentada acá, que hacia atrás tiene una dimensión A. Entonces, esto sería gamma, en vez de ρ, el peso de este volumen, del volumen dado por eh, esta área por A hacia atrás, nos va a dar la resultante, que en este caso va a ser hacia abajo, del lago sobre el cilindro. En este caso es hacia abajo porque si nos paramos a analizar cualquier punto, lo que vamos a tener es que la resultante es radial, como habíamos comentado, y entra perpendicular a la superficie, de modo que su componente vertical va a ser desde arriba hacia abajo. Eh, Eso bien, eso es lo que obtenemos considerando la mitad del círculo hacia arriba, y ahora lo que no vamos a hacer es considerar la parte restante del perímetro que no habíamos tenido en cuenta. En ese caso, considerando nuevamente la presión en cada uno de los puntos que van desde la mitad hacia abajo, vamos a tener estos dos diagramas laterales que tienen una resultante hacia arriba, porque, si ven bien, las fuerzas de presión ingresan en este sentido y sus componentes verticales son hacia arriba, ¿no? De vuelta les comento que las componentes horizontales a ambos lados se van a compensar y a eliminar, debido a que tienen la misma magnitud y distintos signos. Entonces tenemos este diagrama. Ahora bien, lo que tenemos que notar es que este diagrama, ¿no?, cuyo peso nos da la acción hacia arriba en la parte inferior, este diagrama tiene un volumen en común con el que tenemos acá. Y ambos casos tienen signos opuestos, ¿no? Si miramos bien, vamos a ver que estas zonas, esta y esta, están en común entre este diagrama que tiene dirección hacia arriba y en el otro que tiene dirección hacia abajo. De manera que se compensa. De modo que, haciendo esa resta, el volumen que vamos a tener es este, de una forma así, donde la parte superior tiene una dirección hacia abajo y las laterales una dirección hacia arriba. Bueno, esos son los dos diagramas que tenemos, y lo que deberíamos hacer, lo que nos pedía el punto B también, era de alguna manera determinar la resultante total sobre este tapón, y para ello debemos considerar la acción conjunta del el embalse, del fluido del embalse y del lago. Entonces lo que hacemos para calcular la resultante es hacer esto que tenemos acá, ¿no? Está de alguna manera expresado gráficamente, y nuestra resultante va a ser igual a la suma entre el volumen del diagrama producido por el lago, el que habíamos obtenido aquí, ¿no? Entonces, el peso de este diagrama está considerado aquí, tiene un peso específico rosero. Eh, entonces la resultante total va a ser la suma entre este valor más el valor de los pesos de estos volúmenes laterales que habíamos obtenido aquí, que son estos, que tienen dirección ascendente.
menos este valor del peso superior que ejerce el agua del lago sobre el cilindro. Como ven acá, cada uno de estos volúmenes de los diagramas los multipliqué por los pesos específicos de cada uno de los fluidos, que son distintos. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es meterle una parte bastante más geométrica, en la que vamos a tratar de determinar estos volúmenes. Pero básicamente lo interesante es que quede claro es, en mi opinión, delimitar correctamente estos diagramas. Creo que es la parte más conceptual y la parte más interesante del ejercicio. Así que bueno, de todos modos, ahora lo que vamos a hacer es calcular numéricamente esta suma que está expresada acá gráficamente, y para ello empezamos con el volumen 1. El volumen 1, que lo habíamos visto que era así, lo vamos a descomponer en tres figuras: en un rectángulo, en un sector circular, que es esta figura que estoy marcando acá, y en un triángulo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es decir que nuestro volumen 1, nuestra área 1, si quieren, en este caso, es igual a la suma entre este rectángulo más la suma entre este sector circular menos el triángulo que tenemos acá, ¿no? Porque si sumamos esto y esto, de alguna manera el triángulo lo estamos considerando dos veces, así que acá lo restamos. Y esta resta es equivalente a esta especie de media luna, que es un segmento de círculo, que es el que tenemos acá, y que forma parte del perímetro de nuestro tapón. Para ello, entonces, empezamos primero calculando esta diferencia, y para ello vamos a utilizar la expresión para el cálculo del área del sector circular, que es esta que tenemos acá, ¿no? Entonces tenemos el radio y el ángulo θ de apertura del sector circular. Entonces lo que hacemos es utilizar las dimensiones conocidas. En nuestro caso sabemos que esta dimensión es A y esto es D sobre 2, de modo que el radio lo tenemos, D sobre 2, y calculamos θ haciendo lo siguiente. Vamos a dividir este triángulo isósceles que tenemos acá, que tiene lado D sobre 2 y base A. Lo vamos a dividir en dos triángulos rectángulos, y a partir de ello podemos ver que el seno de θ sobre 2, del ángulo que nos queda en ese triángulo rectángulo, es igual a lo que tenemos acá, ¿no? Cateto opuesto, que es A sobre 2, por hipotenusa, que es dividido hipotenusa, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Eso nos da que θ es igual a 2 por la inversa del seno de A sobre D. Y con eso tenemos, de alguna manera, el área de nuestro sector circular. Adicionalmente, tenemos que calcular el triángulo, el área del triángulo, y para eso nosotros ya conocemos la base, que es A, y nos resta conocer la altura, y para ello vamos a utilizar nuevamente el triángulo rectángulo que hemos construido, y por Pitágoras podemos ver que la dimensión de la altura es un medio de la raíz de d cuadrado menos a cuadrado, ¿no? Recordemos que d era el diámetro del círculo, a era la apertura de la descarga. De modo que el área del triángulo que obtenemos es esta, y el área del sector circular es esta. Entonces vamos a calcular el área de nuestra media luna, que es básicamente esa resta, y aparece acá. Eh, bueno, tenemos entonces el área de esta media luna, nos queda, como habíamos presentado acá, lo que calculamos es esto, nos falta calcular el área de este rectángulo. Y ese rectángulo, si venimos y recordamos un poco lo que habíamos hecho, ese rectángulo tiene este lado igual a L más H, y este igual a A. Entonces, calculando eso, lo que tenemos es esto. Tenemos que el volumen 1 es igual al área del rectángulo, que yo ya la escribí acá, eh, H más L por A, más el área de nuestra media luna, que la habíamos calculado antes, la teníamos acá, por A, que es la profundidad que tiene el volumen en perpendicular a nuestras pantallas, y eso nos da el volumen B1. Pasamos ahora entonces a calcular el volumen B2. Nuestro volumen B2, recuerden que era la suma entre estos dos volúmenes laterales, que son una especie de lo que llamamos media luna antes, y lo vamos a calcular de una manera similar. Entonces nuestro volumen B2, acá,
Vamos a utilizar nuevamente nuestra circunferencia, y las áreas que vamos a calcular primeramente son estas laterales que tenemos acá. Para ello hacemos lo mismo, partiendo desde el centro del círculo, construimos este triángulo, perdón, isósceles, y vamos nuevamente a hacer como antes, a calcular el sector circular que tenemos aquí, le vamos a restar el triángulo y vamos a obtener esta área que teníamos. Para ello lo que hacemos, como esto es lo que acabo de decir, y lo que hacemos entonces es utilizar la expresión que teníamos antes, el radio ya lo sabemos, d sobre 2, y determinamos entonces el ángulo θ, que es lo que nos falta para calcular esta área. Para ello procedemos como habíamos hecho antes, hacemos una división por aquí, con una recta, que es la altura del isósceles, y vemos que el seno de θ es igual a esta expresión, de modo que θ nos queda igual a 2 por la inversa del seno de esta raíz sobre d. Entonces ya tenemos nuestra área del sector circular este. Así que ahora vamos a calcular el área del triángulo. El área del triángulo, para calcularla ya teníamos la altura, esta de aquí, que es a sobre 2, como lo presento acá, y lo que nos falta es calcular la base, y para ello utilizamos de vuelta al mismo modo que antes el triángulo rectángulo, y calculamos este cateto a partir de Pitágoras, y obtenemos que es un medio de esto, entonces la base es 2 veces eso, y lo que nos queda es esto que tenemos acá, ¿no? Para el área del triángulo, ¿no? Un medio de la base por la altura, y teníamos que la base era a sobre 2, por eso tenemos esta expresión. Luego el área de esta media luna que llamamos, esta área lateral, es esta resta, lo que nos queda esta expresión que tenemos acá. Eh, Finalmente, el volumen 2 lo obtenemos como 2 veces esta área. Recuerden que usamos los dos volúmenes laterales, en B2 teníamos los dos volúmenes laterales, entonces 2 veces esta área por la profundidad que es A. Lo que nos da esto que tenemos aquí. Finalmente, lo que nos queda es calcular el volumen B3. Para ello, lo que hacemos es la división que tenemos acá. Si recuerdan, el volumen B3, me voy un poquito para atrás para que se entienda un poco mejor, era este volumen superior, y para ello vamos a hacer la siguiente división. Vamos a considerar este rectángulo, y le vamos a restar esta especie de media luna aquí. Ahora, lo que necesitamos es calcular esta dimensión del rectángulo primero, porque ya sabemos que este lado es A, y ese rectángulo, esta dimensión, perdón, la podemos obtener como la altura h, si se acuerdan, un poco para ubicarnos en el problema general. Digamos que esto que queremos calcular ahora, ese rectángulo está dado por la intersección de esta línea que se ve aquí. Entonces, esta dimensión del rectángulo es h menos, va a ser h, que es toda esta dimensión, menos 2 veces la altura de este triángulo que tenemos acá, ¿no? Aquí. Si se acuerdan, es el mismo triángulo que habíamos hecho para calcular la media luna inferior que teníamos acá. Entonces, la altura de ese triángulo lo podemos obtener nuevamente como por Pitágoras, considerando dos triángulos rectángulos aquí, sabiendo que este lado es d sobre 2 nuevamente, y que un lado de ese triángulo, un cateto de ese triángulo rectángulo va a ser a sobre 2, y eso nos lleva a este valor de la altura. Entonces, esta dimensión longitudinal va a ser h menos 2 veces esto, lo cual nos da el valor que está dentro del paréntesis, y posteriormente el área del rectángulo es a por esa dimensión, lo que nos da esta expresión. Luego, el área de la media luna que está aquí es igual a la que ya habíamos obtenido abajo, de modo que podemos utilizar esa expresión, y yo la presento acá. Ese es el valor del área de la media luna, y el área del rectángulo está acá, que era la que habíamos obtenido antes. Luego nuestro volumen B3 surge como una multiplicación entre el espesor, la distancia perpendicular a la pantalla, y el valor que tenemos dentro del paréntesis. Reduciendo un poco, tenemos esta expresión que nos da acá. Bueno,
Para calcular entonces, ya calculamos todos los volúmenes, el volumen 1, el volumen 2 y el volumen 3, de modo que la resultante surge como el producto entre el peso específico cero, digamos, por el volumen 1 más el peso específico gamma, por el volumen 2 menos el peso específico gamma por este volumen 3. Y nos quedaría una expresión a partir de estos valores que hemos obtenido, ¿no? Entonces, ahora lo que nos plantea el problema era que obtengamos, volvamos a volver un poco a la consigna, que obtengamos magnitud y dirección de la resultante vertical total. Entonces, como les comentaba, la magnitud va a estar dado por el valor que nos dé esta cuenta. No tenemos valores numéricos, así que nos va a quedar una expresión en función de estas variables. Y ahora para determinar la dirección, ¿no?, que nos pregunta, digamos, si la resultante va hacia arriba o hacia abajo, lo que vamos a utilizar es el concepto que nos da, el dato que nos da primero es que el fluido del tanque es más pesado que el del lago. Para ello, utilizando eso, vamos a ver lo siguiente. Primero lo voy a presentar de manera gráfica. Lo que teníamos, básicamente, es que tenemos, vamos a hacer un poco un recuento gráfico, tenemos que la acción del lago genera esta componente hacia abajo y dos componentes hacia arriba, ¿no? Y la acción de el tanque del embalse tiene una dirección exclusivamente hacia arriba, entonces de alguna manera tendríamos que ver cuánto es la magnitud del volumen que nos da aquí, de este peso hacia abajo, cuánto es en relación a las componentes verticales que tenemos. Y si ven bien, si nos fijamos bien, lo que vemos es que nuestro diagrama inicial eh, que teníamos era que el volumen hacia arriba tiene esta geometría, ¿no? Entonces tiene este ancho A y parte desde aquí abajo. Y si recuerdan bien un poco, la componente descendente de la fuerza del lago está dado por el área que marco aquí arriba, ¿no? Entre esta parte del perímetro del círculo hasta la superficie libre, ¿no? Entonces, el valor de la componente hacia abajo va a estar dado por el volumen ese que queda encerrado acá, mientras que el volumen de la componente hacia arriba, en este caso, va a estar dado por el volumen de todo este diagrama, hacia arriba, ¿no? El peso de ese diagrama, perdón. Entonces, dado que el peso del agua del líquido del tanque es gamma cero mayor a gamma, y que este volumen superior ya por sí mismo es mayor a la componente, el volumen que nos da la componente hacia abajo, podemos decir que la resultante va a ser hacia arriba, ¿no? Aclarando un poco, eso lo vamos a poder ver con números, ¿no? Aquí está la resultante que teníamos, ¿no? Y si ven bien, tenemos en el volumen 1 esta dimensión A por H, ¿no?, que nos va a aportar un peso que va a ser igual a cuadrado por h por gamma cero hacia arriba, y vemos que el volumen 3 también tenemos a cuadrado por h por gamma menos algo, ¿no? Entonces ya solamente con este a cuadrado por h por gamma cero podemos compensar toda la parte negativa que nos da el volumen 3, así que por eso sabemos que la resultante final va a estar hacia arriba. Espero que se haya entendido, espero que no haya sido muy confuso. Lo que quiero decir es que finalmente este volumen que está acá está incluido aquí adentro, y el peso específico gamma cero es más grande que gamma, de modo que toda esta componente negativa pues, es cancelada con un pedacito del peso que vamos a tener acá. De modo que sabemos que la resultante tiene una dirección vertical ascendente, hacia arriba.
Así que eso fue el punto B. Lo que nos pide ahora el punto C es que consideremos, determinemos el valor de L necesario para que el ducto se destape, ¿no? Entonces L nos da la altura de del estanque, y nosotros ya sabemos que para un L mayor a la superficie libre, este tapón ya está, ya flota de alguna manera, ¿no? Entonces, eso se expresa muy bien en lo que vamos a ver ahora, que es lo siguiente. Vamos a obtener un L, el L límite, le vamos a llamar, que es un L que hace que nuestra resultante sea igual a cero. Es decir, que el fluido, perdón, el tapón está en equilibrio, ¿no? Entonces igualamos todo esto a cero, nuestra resultante final a cero, y obtenemos algo así, ¿no? Ahora, miren, podemos ver bien que el único lugar donde influye L, la incógnita que tenemos, es aquí, en el volumen 1 y en esta parte, de modo que lo podemos despejar rápidamente hacia un costado. Haciendo eso, tenemos esto que presento acá, este valor de L límite, que hace que la resultante sea cero, es igual a esta parte, que son los volúmenes 2 y 3 completos, sin tocar, y una gran parte del volumen 1, ¿no? Entonces, finalmente, podemos ver que este L límite va a ser igual a todo esto dividido por gamma 0 a cuadrado, ¿no? Entonces, nuevamente, como les mencionaba antes, acá tenemos el volumen 3 entero, cuya magnitud es menor que h por a cuadrado. Acá está faltando, me parece, una. Y este valor del volumen entero, volumen 3, puede ser cancelado con este valor HA del volumen 1, así que ya directamente este valor completo que tiene signo positivo puede ser cancelado solamente con un término del volumen 1. De modo que vamos a ver que todo lo que nos queda es negativo, y eso nos da un valor de L límite que es menor a 0. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que la superficie va a tener que estar por debajo de H para que este tapón no tenga una resultante positiva y se quede ahí de alguna manera estable y no flote, ¿no? Entonces eso es lo que obtuvimos. Por eso el valor de L que obtenemos es negativo. De modo que todos los valores de L mayores a ese valor L límite van a hacer que la resultante total sobre el cilindro sea positiva y se destape la descarga. Así que finalmente eso es lo que obteníamos. Acá está un poco más resumido. Eh, y esos eran los 3 puntos de la consigna. Para hacer un repaso, creo que la parte más interesante del ejercicio es esta, la de determinación de los pesos equivalentes, de los diagramas que nos permiten obtener las resultantes verticales en todos los casos, y creo que es la parte que merece un poco más de atención. Después nos metimos en la parte un poco geométrica, pero fundamentalmente creo que la parte más interesante es cómo se construyen estos diagramas. Así que recordemos que proyectamos las presiones en planos horizontales, y a partir de sus volúmenes multiplicados por sus pesos específicos podemos obtener una fuerza total y las resultantes. Y posteriormente, bueno, en este caso era interesante analizar que la única componente negativa estaba dado por un volumen dado aquí, cuyo peso es fácilmente cancelable por la fuerza positiva que ejerce el embalse, porque vemos que ya el volumen es mayor y adicionalmente el peso específico de este fluido es mayor a este, así que esa fuerza negativa de aquí arriba se cancela fácilmente con el mismo volumen, pero aplicado un peso específico más grande. Así que bueno, espero que haya quedado claro. Acá está mi mail por si tienen preguntas, y gracias y suerte.